Bienvenido, Víctor, al piso de nuestras historias. Gracias por tu tiempo. Contanos cómo fue tu infancia rodeado de radio, digamos, de medios de comunicación. Y fue de siempre. Bueno, primero gracias por invitarme. Está buenísimo el lugar. La radio estuvo en mi vida desde siempre. A mí me tuvieron que explicar que no en todas las casas de mis amigos había una radio. Porque en mi casa o en la de mis abuelos o en cualquier lugar donde mi abuelo pudiera estar, siempre había un lugar que se transformaba automáticamente en una radio, aunque sea un teléfono fijo. En la época que había teléfono fijo, de repente ocurría esa magia de que sonaba el teléfono o él llamaba a alguna de las radios en donde en algún momento podría haber trabajado y tenía que ocurrir ese silencio tan característico de la radio, que ni siquiera es un silencio porque alguien está hablando, pero alrededor hay un silencio y una tensión que siempre me fascinó. Y yo pensaba que eso pasaba en todos lados y no, porque no todos los abuelos trabajaban en la radio. Entonces siempre estuvo ahí, siempre estuvo la radio, siempre me gustó perseguir ese silencio mezclado con atención en todos lados. Entonces lo iba a ver a mi abuelo a LB2 o a LB3 y me encantaba eso, me encantaba que todo el mundo se callaba y él hablaba. ¿Y cómo fueron tus inicios en el periodismo, siendo que estás recibido con otro título, que nada que ver? Sí, yo estudié administración de empresas. Medio como que me quise alejar un poco de eso. Es difícil. Yo me llamo Víctor Brizuela, aparte. Y es difícil de ese lado. Yo intenté estudiar periodismo. Fui a la Nacional y sentí esa mirada. Capaz que fue más un viaje mío en ese momento. Tenía 18 años. Venía más acostumbrado a que la cosa esté bastante más servida y me topé con ¿qué haces acá vos, Brizuela? No te hace falta estudiar. Y entonces como fui para otro lado. Pero siempre estuvo eso, porque se le llame periodismo, locución o comunicar, el hecho de estar de alguna manera recaudando de la vida de cada uno historias para después contarlas en un asado, frente a una cámara, en un micrófono, escribiéndolo en algún lugar, tiene que ver con la comunicación. Y en tu carrera como periodista, ¿tenés alguna anécdota que te haya marcado que a lo mejor vos decís, por ese hecho yo cambié tal cosa, o a lo mejor en la vida? Primero, me rompí la cabeza lo que yo veía que mi abuelo generaba en el público. Yo lo seguía mucho, íbamos mucho a la cancha juntos. Y era tremendo lo que pasaba en el viejo Chato Carreras, hoy Kempes, con la gente que escuchaba la radio. Él estaba con el relator que tenga en ese momento, transmitiendo el partido, y yo me iba al bar a comprarme una coca o a dar una vuelta, y yo seguía escuchando la radio en la cancha. Y no es que había un parlante, la radio era un parlante porque todo el mundo la estaba escuchando, y todo el mundo estaba escuchando lo mismo. Entonces, ver ese nivel de atención y ese nivel de respuesta a cuando él decía, no sé, se va a venir el gol, y había un montón de hinchas que se daban vuelta y le pegaban a la cabina, porque no siempre decía se va a venir el gol para el equipo local. Muchas veces era al revés. Y a la gente le daba mucha bronca, pero bronca no de lo quiero matar, sino de tenías razón, ¿entendés? Qué bárbaro. Y eso me rompió la cabeza. Pero ver la respuesta de la gente en la radio, hoy por hoy, en los sucesos, que se enganchan a ser personajes, a divertirse, a participar desde otro lado, desde oyente, pero que son parte del programa, eso me parece increíble. Que con mi abuelo eso no pasaba porque él era el mensaje, él era el que prendía y apagaba la luz. Y hoy la radio es algo que tiene un emisor y un receptor, pero el receptor también participa. ¿Qué hecho de tu vida tomarías para hacer un cortometraje? Me parece que tomaría algún hecho que me cambió la vida. Y yo pienso siempre un antes y un después de cuando dejé de estudiar administración de empresas y tuve la posibilidad de
irme de viaje a como encontrarme a mí mismo, aunque suene muy cursi. Cosa que solamente pasa si viajas solo, a mí me parece. No tengo un fundamento científico, pero creo que la gente se conoce a sí misma cuando viaja sola. Aunque sea Carlos Paz, te encontrás con tus gustos, con tus miedos, con tu manera, como que te amigas con vos mismo. Y yo tuve la suerte de poder hacerlo de una forma tan fabulosa, de conocer los lugares que más me interesaban de la vida y cumplir muchos sueños que tienen más que ver con la música, y a la vez conocer mucha gente de cualquier parte, de otros lugares que hablan otros idiomas, y hacerme muy amigo y vivir bastante tiempo en esa, que ahí tenés por un montón de historias que capaz que me conmueven a mí nada más, pero me permitieron conocerme a mí mismo desde ese lado. Y eso me hizo volver con el convencimiento de que no quería trabajar ni en una casa de deportes, ni quería ser administrador de empresas, que quería hablar por la radio y poner música y hacer cosas que tengan que ver con el entretenimiento, sobre todo. Ese fue el momento donde yo pude más o menos manejar y ponerme como más en control de mi vida. Hasta ese momento todo venía bastante digitado por una presencia muy fuerte que era la de mi abuelo Víctor, que de hecho la semana que pasó, el 31, hubiera sido su cumpleaños. Siempre está presente eso, y si vamos a la cuestión de cortos o de historias de vida, a mí me gustaría rescatar un poco su historia de vida, porque él realmente logró algo milagroso, que es salir de la Villa El Pocito de Bella Vista, haciendo hasta tercer grado del colegio, en los 50, en los 60, entre medio de dictaduras militares, gobiernos que se caían, que volvían, partidos políticos prohibidos. Él logró conquistar el mundo, saltar el charco, ir a transmitir mundiales, ser un número 1, proveer a su familia entera. Tenía como 13 hermanos, a cada uno le pudo dar una mano bárbara, y todo desde una villa en Bella Vista, ni siquiera en un lugar de Bella Vista urbanizado, sino que vivían en un colegio. En una época vivían en una especie de vagón de tren. Es algo que a mí no me entra en la cabeza. Y yo tuve la suerte de viajar mucho con él y pasar muchas horas de avión, sobre todo, en donde no te queda otra cosa que charlar. Y él me decía, yo todas las noches, cuando vivía en Bella Vista, me dormía con un solo pensamiento. Viste que muchas veces cuando te vas a dormir buscas pensar algo lindo o relajarte de alguna forma. El pensamiento para irse a dormir de mi abuelo era, ¿qué podría hacer para salir de acá? Y una noche era un astronauta, otra noche se unía a un circo, otra noche era un actor. Y era como siempre una idea de armar su master plan para salir de ese lugar, y lo hizo. Terminó conociendo todo el mundo. Y eso no lo hace mucha gente. Y eso me parece muy inspirador. ¿Qué mensaje les daría a los chicos que están incursionando en la carrera audiovisual a través del corto, de un corto contando su vida? Que se pongan en modo de esponja todo el tiempo, que estén tomando cosas de todo el mundo, que no dejen de usar la curiosidad como un medio de transporte, que eso es lo que los lleva a conocer, a cuestionarse, a aprender, eso creo que es lo único que nos salva. Bueno, muchas gracias por tu presencia en nuestras historias. Sabes que siempre están las puertas abiertas para cuando quieras visitarnos. Un placer, felicitaciones por el trabajo y gracias por la invitación. Es una jugada de gol, es un tiro libre bárbaro en la puerta del área, a 1,5 metros de las 18.